Yo creo que no necesito aclarar que soy abolicionista, pero quizás sea necesario aclararlo, porque hay por lo menos tres posiciones diferentes. Una es la prohibicionista, decir, bueno, la explotación sexual es algo malo, el ejercicio de la prostitución es algo malo, lo voy a prohibir. Otra posición es regulacionista, iba a decir, el ejercicio de la prostitución es como cualquier otro ejercicio, en realidad lo voy a considerar como un trabajo y lo voy a reglamentar. Y otra posición es abolicionista, y es decir, el ejercicio de la prostitución pone a las personas en una sistemática situación de vulnerabilidad. Es una manera patriarcal de determinar el espacio de los cuerpos y quién se va a servir de esos cuerpos, de quién son los derechos y cuáles son las obligaciones y cómo se distribuyen diferencialmente. Una posición abolicionista no prohíbe el ejercicio de la prostitución, prohíbe la explotación sexual, prohíbe el obligar a otro a prostituirse, prohíbe lucrar con la prostitución ajena y desde luego prohíbe la trata de personas con fines de explotación. Entonces, pensado desde una política abolicionista, que es la política que tiene nuestro país legalmente, lo que tengo que pensar como políticas públicas es una política pública que desaliente una forma de vida, que es una forma que me hace vulnerable, que entonces dé oportunidades y que dé alternativas a esa forma de vida, que es la forma que hace que las mujeres muchas veces y las personas trans estén en situaciones de explotación sexual, que dé alternativas de vida, pero que no persiga como si fuera una falta el ejercicio mismo de la prostitución. Y en cambio exija duramente que no haya situaciones de explotación, que no haya situaciones de lucro con la prostitución ajena, que nadie sea obligado a prostituirse o obligada a prostituirse. Cuando lo pienso de esa manera, entonces no persigo a las personas en prostitución. Desafortunadamente tenemos en nuestro país todavía códigos contravencionales que persiguen a las personas en prostitución y tenemos muchos deslizamientos tolerantes hacia la explotación sexual. El único problema no es la trata de personas, que es un delito federal y que está muy bien consignado y donde suele intervenir la justicia. Pero una cuestión es un delito federal y otra son los delitos locales que tienen que ver con la explotación sexual. Lejos de ser exigentes con que no haya formas de explotación, hay mucha tolerancia porque la explotación sexual muchas veces financia la política. Esas maneras en que las mujeres son sometidas son las que muchas veces financian el dinero que informalmente se obtiene para actividades políticas. Entonces hay una protección policial, judicial y muchas veces por parte de los intendentes y de las personas de gobierno hacia este tipo de actividades que dan un retorno económico. Y en cambio hay una crueldad puesta en las mujeres y en las personas trans que van a ser perseguidas por algo que no es un delito penal, que es el ejercicio mismo de la prostitución. Esto realmente es una cosa que debemos modificar, que debemos cambiar. Es totalmente injusto, pero además es inconstitucional. Y a pesar de serlo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, he sido defensora del pueblo, he sido legisladora, soy ahora directora del Observatorio de Género. En todas las instancias intenté que se comprendiera la inconstitucionalidad de perseguir la prostitución y ser tan tolerantes con el proxenetismo y no lo he logrado. Es algo que tenemos que hacer colectivamente porque tiene que ver con un cambio en ese poder patriarcal sobre los cuerpos, en esa propiedad patrimonial sobre los cuerpos de las mujeres que nos fuerza a estar siempre al servicio de las conveniencias, los placeres, los privilegios de otros. Las políticas públicas son intervenciones del Estado que están destinadas a producir igualdad en el ejercicio de los derechos. Hay muchos derechos que, para que puedan ejercerse de manera igual, el Estado debe intervenir produciendo ciertos ofrecimientos, ciertas garantías de que ese derecho puede ser ejercido. Entonces, lo que tenemos que pensar cuando pensamos en las políticas públicas es cuáles son los sujetos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, mayor debilidad frente al ejercicio de sus derechos, mayor distancia en el respeto colectivo de sus derechos, como para pensar qué intervenciones son urgentes, qué intervenciones son necesarias. Para mí es muy claro que ciertos aspectos vinculados con el ejercicio de la prostitución son condiciones de vulnerabilidad,
que aspectos vinculados con la diversidad sexual son condiciones de vulnerabilidad, que aspectos vinculados con diferencias raciales, que en etnias o en colores de piel que están segregados y están inferiorizados, son condiciones de vulnerabilidad. Pero entonces, si la racialización, la discriminación por género, por orientación sexual, el sexismo y el sometimiento de una persona a explotación sexual son condiciones de vulnerabilidad, tenemos que pensar un conjunto de políticas públicas que garanticen igual acceso a los derechos. Y aquí quiero decir que es muy importante que estas políticas públicas sean pensadas con una perspectiva de género. Con una perspectiva de género quiere decir pensando en el impacto diferencial que tienen las políticas sobre varones y mujeres. Pensando que las personas deben participar en el diseño de las políticas que van a afectar sus vidas. Las mujeres, las personas trans, las personas de identidades diversas, las personas discapacitadas, las personas migrantes, no somos personas que no comprendamos nuestros derechos. Sobre todo, comprendemos las cosas que más nos afectan y comprendemos nuestras necesidades. Si nuestras voces están ausentes del diseño de las políticas públicas, entonces no estamos representadas en las políticas públicas, estamos sustituidas. Y quien nos sustituye sistemáticamente en las políticas públicas son varones blancos, adultos, propietarios, capaces, con educación ilustrada. Quiere decir que quienes no pertenezcamos a cada uno de estos privilegios vamos a estar sustituidos en las respuestas que el Estado le va a dar a todo el resto de la ciudadanía. Es fundamental que participemos, que se nos dé ese espacio en voz propia, con voz propia en primera persona, un espacio autorizado donde tengamos precisamente nuestra palabra sea escuchada y sea la palabra con autoridad. Que esos diseños sean diseños donde participamos no solamente en decir qué políticas requerimos, sino que en la implementación de estas políticas y en el control de su aplicación estemos presentes, que estemos presentes con voz propia, que estemos presentes en primera persona.